A veces, el amor llega en el momento menos esperado, silencioso, sin promesas, sin palabras, solo miradas que lo dicen todo. David nunca fue el chico más valiente ni el más carismático, pero aquella noche en la que habló con ella por primera vez, sintió que el mundo se le detenía. Quiso confesarle lo que sentía, pero el miedo y las inseguridades lo frenaron. Y cuando finalmente reunió el valor para hacerlo, ya era demasiado tarde. Lo que encontró al asomarse por aquella ventana cambiará su vida para siempre. ¿Qué fue lo que vio? Porque nunca pudo decirle lo que su corazón guardaba. Descúbrelo en esta historia de amor, timidez y un destino que nunca dio segundas oportunidades. David era un adolescente muy tímido y de pocos amigos. Solía salir de vez en cuando a caminar y a divertirse con sus dos primos. Ya saben, las cosas típicas que hacen los adolescentes. Un día cualquiera decidieron caminar por la manzana de al lado, con la gran sorpresa de cruzarse con una linda chica que se encontraba sentada en la puerta de su casa. Los primos de David decidieron saludarla con gestos de coquetería, como son los adolescentes hoy en día. David no sabía qué hacer, ni cómo actuar, solo sentía nervios, le sudaban las manos, era una sensación extraña que nunca ninguna chica antes le había provocado en él. Mientras los primos le hablaban y le coqueteaban, ella no hacía más que sonreír, pero de lo que ninguno se percataba era que ella arrojaba miradas discretas y profundas hacia David, y él ni siquiera se daba cuenta. Se volvió costumbre que a diario pasaran a saludar a la chica y al parecer a ella le agradaba que fuera así. Aunque los chicos hablaban y hablaban, ella parecía mucho más interesada en las únicas dos palabras que David pronunciaba de vez en cuando. Ellos vivían en un sector muy pequeño, entonces se volvió muy frecuente que se encontraran casualmente David y esta chica. En la tienda, en la feria, en el circo, se encontraban casi en todo lado, sin siquiera planearlo. Eran pocas las palabras entre ellos, pero las miradas y la sonrisa eran los protagonistas de cada encuentro. Era evidente e indiscutible que David y la chica se habían enamorado, pero ninguno se atrevía a mencionarlo. Una noche, David decidió por fin visitar a la chica, sin la compañía de sus primos. Parecía una decisión fácil, pero para él no lo era. Entre su timidez y las ganas de verla y hablarle no había discusión, debía hacerlo. Fue así como se aventuró y se fue a verla. Fue la conversación más larga que tuvieron. Hablaron de música, de mucho que les gustaba Ricardo Arjona. Esa noche fue realmente inolvidable. En la mañana siguiente, David despertó más enamorado que de costumbre y decidió que aquella noche iba a expresar a la chica lo que sentía. Justo antes de salir hacia donde ella, se encontró con uno de sus primos. Y bueno, pues este primo le contó algo que lo dejaría perplejo y con los ánimos por el suelo. ¿Te está gustando esta historia? Suscríbete aquí en nuestro canal. Estamos preparando unas historias increíbles y también vamos a grabar unos cortometrajes de estas mismas. Además, te puedes unir a nuestra membresía presionando en el botón unirse. Su primo estaba a punto de pedir a la chica que fuera su novia y esto cambió la decisión de David. La cabeza le daba vueltas y la tristeza lo invadía. Pensaba que de seguro ella le diría que sí a su primo. Pues claro, su primo era mucho más, consideraba él que su primo era mucho más atractivo y tenía pues más carisma. Fueron estas inseguridades las que permitieron que David se alejara de la chica, guardando el amor que le tenía, dejando eso pues ahí en el secreto. Fue así como pasó el tiempo, sin que David supiera nada de la chica. De vez en cuando llamaba, le colgaba, pues al menos para escuchar su voz. Y luego de las llamadas se encerraba en el cuarto por horas a escribirle cartas de amor, donde expresaba todo lo que sentía, pero pues nunca se animó a entregarlas. Pasó el tiempo
Y David no dejaba de pensar en ella y en cómo se había enamorado. Sintió tanta necesidad de volverla a ver, que hasta que por fin pues se decidió, dijo, volvería a verla y emprendió un camino a la casa de la chica. Bueno, pues ahí él se paró frente a su puerta, tomó fuerzas y llamó a la puerta. Al ver que nadie había en la casa, él se asomó por la ventana y fue allí donde supo que jamás podría decirle a aquella chica lo que su corazón sentía por ella. Mucho menos podría confirmar si el sentimiento era mutuo. David se quedó allí, frente a la ventana, con el corazón hecho pedazos. La vida le enseñó de la forma más dura que el miedo y las dudas pueden arrebatarnos las oportunidades que nunca vuelven. A veces el amor no necesita ser perfecto ni planeado. Solo necesita que lo expresemos a tiempo. No dejes que el miedo te calle, porque las palabras no dichas pueden convertirse en los mayores arrepentimientos. ¿Ustedes qué creen que pasó detrás de esa ventana? ¿Qué vio David? Déjanos en los comentarios y síguenos para saber el final de esta historia y pues nos vemos también en nuestro próximo relato.